Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Ya veo que somos unos cuantos. Si les parece, podemos ir empezando. En todo caso, si terminamos un poquito antes, tienen más tiempo para el intervalo, mejor dicho, hasta la clase de trabajos prácticos, ¿sí? No sé si recordarán, en la clase pasada habíamos empezado a trabajar un, eh, un género dentro del mundo clásico, que era la lírica, ¿sí? Hicimos una presentación general a los rasgos distintivos que tenía ese género. Un poco esos aspectos están en en las últimas diapositivas. Y empezamos un poquito a comentar uno de los poemas. Así que me gustaría ahora en esta primera parte de la clase terminar el análisis de esos textos, ¿sí? Que son básicamente dos poemas que se supone están completos, y otros dos conjuntos de versos sueltos que han perdurado de Safo, ¿sí? Eh, Así que les pido que tengan a mano la antología, ¿sí? Así podemos retomar la lectura y el comentario del poema que habíamos empezado a analizar, que era el primer fragmento, ¿sí? Eh, si quieren lo leo rápidamente, así nos ponemos otra vez en tema. Es una de las posibilidades que por ahí tiene la poesía, y bueno, resulta muy necesario tener fresco el texto para poder comenzar a armar ahí algunos sentidos, ¿sí? Eh, Leo entonces nuevamente el fragmento uno, ¿sí? Divina Afrodita de trono adornado, te ruego, hija de Zeus engañosa, no dome, señora, mi alma con penas y angustias, y ven para acá. Y si ya otra vez antes, escuchando desde lejos mis quejas, dejaste la casa de oro del Padre, y viniste en tu carro uncido y batiendo las alas, tus gorriones te llevaron por sobre la tierra, por medio del aire, veloces y lindos, y al punto llegaron, y tú con semblante sonriente, oh diosa feliz, preguntabas qué cosa hoy tenía y por qué volvía a llamarte, y qué deseaba obtener en mi alma enloquecida. ¿A quién quieres que ahora conduzca tu amor? ¿Quién es Safo, quien tanto te daña? Porque si hoy te evita, te buscará pronto. Si hoy no los toma, querrá dar regalos. Si no ama, te habrá de querer, besándole pronto. Ven también ahora a librarme del fardo de mi angustia triste y haz cuanto ansía mi alma obtener. Sé en la guerra tú, mi camarada. Bueno, algo habíamos alcanzado a comentar de este texto, ¿sí? Cuando nos acercamos a un texto lírico, a diferencia por ahí de lo que ocurre en otras especies, de otros géneros, resulta como muy significativo prestar atención a algunos elementos que aportan sentido desde la propia presentación del texto, ¿no? En este caso lo que tenemos es una organización eh, del, 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 poema en grupos de versos, en estrofas, ¿sí? Que le dan también una idea de cierta armonía o de desarrollo expandido, ¿sí? Sobre lo que se está diciendo. Vamos a ver que ese manejo de los versos siempre aporta algún aspecto en cuanto a sentidos, en cuanto a su modo de disposición en la página en blanco también, ¿no? En líneas generales, los críticos cuando trabajan este tipo de poemas señalan que son textos que, por la recurrencia de los fragmentos que nos han quedado, responden a una estructura más o menos frecuente, ¿sí? Esa estructura tiene que ver con una tripartición. Habría como tres momentos dentro de este tipo de poemas. Uno donde se hace una suerte de presentación de coordenadas de espacio y tiempo, de temática, de personajes, un desarrollo y una suerte de cierre o remate, ¿sí? Que en la mayoría de los casos se sobreimprime sobre la figura del enunciador, ¿no? Ese sujeto que se hacía cargo de lo que se dice, ¿sí? En el ámbito de la lírica, sobre todo de este tipo de lírica, la lírica monódica, en donde era muy importante advertir desde el vamos que estamos frente a la palabra de un sujeto particular, ¿sí? Que nos cuenta
su derrotero afectivo, ¿sí? En este texto en particular, la primera estrofa, ¿sí?, donde tenemos la invocación a la diosa y el pedido, ¿sí?, muy claro en ese verbo te ruego, ¿sí?, que está adelantando lo que recién se va a reponer en el final del poema, cuando la enunciadora le pida que sea su aliada, ¿sí? Ya vamos a volver sobre eso. Decía que en el final, en el comienzo, perdón, con la invocación a la diosa y la actitud, ¿sí?, del hablante de estar rogando, hay marcas, indicios, resabios de lo que puede haber sido el contexto de enunciación, de cómo circuló o para qué se produjo, ¿sí?, inicialmente este texto. Lo que podemos subrayar es que tiene rasgos que nos llevan a un tipo de experiencia particular. Recuerden que la lírica monódica tenía una circulación acotada, ambientes específicos y en relación con ritualidades puntuales, ¿no? Estas marcas que el texto nos deja nos está indicando que hay deudas con un contexto religioso, ¿sí?, que son típicas y reiteradas en cualquier religión, ¿no? La invocación a la divinidad, el ruego, ¿sí?, la actitud, digamos, perlocutiva, uno no puede rezar más que rezando, no se reza más que rezando, es algo que está en el comienzo de esta primera parte del texto, ¿sí? Bueno, ¿a qué diosa se dirige la enunciadora? Bueno, evidentemente a la que es más idónea a su pedido, ¿no? Afrodita es la diosa que tiene la advocación del amor y de todo lo que tiene que ver con lo afectivo, ¿sí? En el mundo, en el panteón, digamos, en el panteón clásico de la Grecia arcaica, ¿no? A ella se le está pidiendo: te ruego, hija de Zeus, engañosa, no domes, señora, mi alma con penas y angustias. La ubicación de la diosa en el lugar de la que engaña, ¿sí?, es un elemento bien significativo, ¿no? Ustedes que ya han leído la Odisea recordarán esta situación caprichosa que parece caracterizar en líneas generales el accionar de los dioses y que acá también está pautado, ¿no? Y ven para acá. Hay un pedido de que la diosa descienda a su presente, al momento en que la enunciadora le está rogando, ¿sí?, que descienda en ese preciso instante para auxiliarla, evidentemente, ¿sí? Si avanzamos con la lectura después de la primera estrofa, vamos a ver, bueno, este juego, otra vez, la diosa desciende al mundo terrenal, en principio esa división entre el mundo de los dioses, ¿sí?, que está en los cielos o en el infierno, el mundo, infierno no es una categoría adecuada, en el Hades, ¿sí?, o en las profundidades del mar, y el mundo de los hombres está muy presente en la cosmovisión general, a partir de la cual el hombre griego entendía su relación con la naturaleza, con el medio, e intentaba explicarse el mundo, ¿no?, a partir de la existencia del mito, algo que ya vamos a comentar un poquito más adelante. Esa división, ¿sí?, cuya mediación es posible, en este caso a partir del ruego, está muy presente también en la Odisea, ¿no? Los dioses van y vienen, ¿sí?, al mundo de los humanos en función de necesidades, apetencias, deseos sexuales, de venganza, de todo tipo, ¿no? Son los que de alguna manera van trabando esa vinculación que siempre está atravesada por las jerarquías, ¿no?, que tienen unos y a las cuales responden los hombres, ¿sí? Le pide que baje, que descienda, ¿no? La trae a su espacio terrenal, ¿no? Hay toda una construcción de ese mundo etéreo, gaseoso, a partir de que llega tirada por un conjunto de gorriones, hay una alusión al aire,
¿sí? Marco todos estos elementos para que veamos cómo hay una reconstrucción de los espacios, ¿sí? A partir de lo que plantea el poema, ¿sí? Ese ven, que está situado en un presente, rápidamente pasa a otro uso del tiempo verbal, en donde se cuenta una historia similar, ¿sí? Porque la historia en la cual ella dialoga efectivamente con la diosa no está en el poema. Lo que el poema elige es contar una situación anterior donde ocurrió lo mismo que este poema no presenta, que es el diálogo donde le pide efectivamente que por tal persona interceda, ¿no? Para ganarse su amor, evidentemente. Hacia ahí va el pedido, ¿sí? Se cuenta entonces ese momento anterior, lo cual da una idea de lo cíclico, los pedidos, y eso pasa siempre en la ritualidad. Los rituales, en cualquiera sea la religión, lo que hacen es siempre reactualizar, ¿sí? Volver al presente alguna situación, ¿sí? El caso más notorio, probablemente hay muchos cristianos dentro del grupo, tiene que ver, por ejemplo, con la transubstanciación, ¿no? Que es ese momento en que el vino y el pan, la hostia, se transforma en la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso ocurre cada vez que se da el ritual durante la misa, ¿no? Bueno, esta idea de la transición que me permite el ritual está de alguna manera escenificado con este ruego a la diosa, ¿sí? Me interesa después subrayar la confianza con la cual uno no esperaría que se relacionara, ¿sí? Una vulgar mortal con la divinidad, ¿no? Fíjense, ¿cómo le habla la diosa? Eh, ¿A quién quieres que ahora conduzca tu amor? ¿Quién es Safo, quien tanto te daña? ¿No? Esta relación de cercanía, es un rasgo muy particular que tiene la religión en el mundo griego, ¿no? Esa cosa del codo a codo con el Dios. Bueno, de hecho, construyen un panteón, el hombre construye su panteón a su imagen y semejanza. Son seres antropocéntricos, antropomorfos, perdón, que responden a una serie de convenciones que dicen mucho más de el mundo de los hombres que los han creado que de la propia divinidad, ¿no? Eh, esa intimidad que se genera con la diosa es muy enriquecedor de este tono también íntimo que por prescripción tiene la lírica monódica, ¿no? No solo hay intimidad en relación con el receptor al cual se le está contando esta situación, un receptor con el cual se está buscando la complicidad, ¿sí? La complicidad en relación con lo que está sintiendo la enunciadora, con los efectos que produce el amor, con la necesidad. No queda otra de buscar la ayuda divina para poder paliar el conflicto, ¿sí? ¿A quién quieres que ahora conduzca a tu amor? ¿No? Ahí está clara la confianza entre la divinidad y la persona. Porque si hoy te evita, te buscará pronto, si hoy no los toma, querrá dar regalos, si no ama, te habrá de querer, ¿sí? Fíjense la actitud, ¿no? La actitud que tiene la diosa, la de estar en condición de aportar lo que la rogativa de la anunciadora demanda, ¿sí? La diosa del amor es la que da y quita el amor. El amor en el mundo clásico griego está pensado como una ofrenda, como un regalo, como un don que dan los dioses. Y así como te lo dan, lo quitan, ¿sí? Por eso siempre la alusión a lo amoroso tiene un trasfondo que es religioso, ¿sí? Ya vamos a ahondar un poquito qué nos pasa, dónde están las marcas de ese don, ¿sí? Que no son para nada gratificantes, lejos de lo que uno esperaría. Si hoy no los toma, querrá dar regalos. Si no ama, te habrá de querer. En este verso, que la traducción no recupera, está una marca de género que indica que literalmente lo que dice el texto en griego es: si ella no te ama, habrá de quererte, ¿sí?
con lo cual se está indicando que la enunciadora está buscando el favor de la diosa para ganarse el amor de otra mujer, ¿sí? Es el único señalamiento así claro que tiene este texto para poder identificar el género de la amada, ¿sí? La actitud de la diosa es una actitud preventiva, digamos, ¿no? Autosuficiente y se trasluce el poder que tiene como para hacer y deshacer en relación con el amor, y para ser cruel, malvada en relación con el amor. Esto está íntimamente vinculado con la última estrofa, que es una vuelta al presente. Volvemos a usar el verbo presente. El texto es ordenado, cierra las comillas, en esta recuperación que estaba haciendo de ese momento anterior a la enunciación, al momento en que la enunciadora comienza a usar la palabra, y dice: ven también ahora, está clara la marca, a librarme del fardo de mi angustia triste, y haz cuanto ansía mi alma obtener. Sé en la guerra tú mi camarada. Esta asociación de una instancia que tiene que ver con la intimidad, con los afectos, ¿sí? Como es el enamoramiento, es eso lo que le pasa evidentemente a la enunciadora, aparece inmediatamente asociado a algo que no rápidamente hubiésemos vinculado, que es la guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los modos en que el mundo occidental ha tramado formas para poder contar, en principio, cómo siente una persona el amor, una de las más antiguas es este tópico de asociar la instancia del enamoramiento a las instancias de la guerra, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos una pareja en donde uno no es correspondido, entonces inicia todo un despliegue para poder ganarse, ¿sí?, los favores de la persona amada, ¿sí? Entonces, esa equiparación del amor con la guerra es un tópico muy arcaico, ¿sí?, que se llama militia amoris, ¿sí? Militia quiere decir guerra y amoris es un genitivo, ¿no? Es la guerra del amor. Por eso el pedido, ¿no? Si no sabemos esto, no podríamos entender. Sé en la guerra tú, mi camarada. No está hablando de una guerra literal, sino de, en términos metafóricos, está refiriéndose a ese modo de pensar la conquista amorosa, ¿sí? Y utiliza ese término, camarada, ¿no? Que también suena al lenguaje que tiene que ver con lo bélico, ¿no? Aquel que está peleando del mismo lugar conmigo, ¿no? Está peleando desde mi mismo lugar. Bueno, voy cerrando entonces. Es bien importante en este texto advertir las marcas que tiene en cuanto a posible circulación en un contexto religioso, ¿sí? Es muy probable que este sea un poema que se haya recitado previo al inicio de alguna festividad de orden religioso, ¿sí? Hay varios indicios y eso se traba con modos de construir una representación del amor. Lo que le pasa a los amantes, lo que sienten, cómo intercede o no la divinidad, qué rol juega respecto de ese momento particular que, insistimos con esto en relación con la monodia, está prefigurado como la expresión de un punto de vista personalísimo, la de un sujeto que, en este caso una mujer, que está padeciendo, ¿sí?, afectivamente. Los griegos y los romanos también usan la categoría que es la afición, ¿sí? Hay una afición que me está generando malestar, ¿no? Esa es una idea, los sentimientos generan malestar. Esa es una idea que va a estar más desarrollada en el siguiente poema, ¿sí? Vamos a ver el poema 4. Es uno de los fragmentos más completos, ¿sí?, que se conservan. Además de este himno a Afrodita, hay otros dos himnos en la producción fragmentaria que dejó Safo, que de alguna manera también permiten recuperar este contexto de enunciación
donde hay indicios que apuntan al mundo religioso, ¿sí? Este otro poema, que es un texto que está analizado en la biografía que dejamos en el texto crítico de Carson, es probablemente uno de los primeros grandes monumentos que tiene la literatura occidental como instancia de representación muy fina de lo que el amor genera en un sujeto, ¿sí? Digamos, está fundando un modo de representación para pensar cómo sienten las personas en Occidente, o cómo ellas han fabulado que se siente en Occidente a partir de la literatura, ¿sí? Leo el texto rápidamente. Me parece el igual de un dios el hombre que frente a ti se sienta y tan de cerca te escucha absorto hablarle con dulzura y reírte con amor. Eso, no miento, no, me sobresalta dentro del pecho el corazón, pues cuando te miro un solo instante ya no puedo decir ni una palabra. La lengua se me hiela y un sutil fuego no tarda en recorrer mi piel. Mis ojos no ven nada, y el oído me zumba, y un sudor frío me cubre, y un temblor me agita todo el cuerpo, y estoy más que la hierba pálida, y siento que me falta poco para quedarme muerta. Bueno, es un poema fantástico, ¿sí? Eh, Fantástico desde el punto de vista de la construcción de la escena que hace y de cómo nos lleva de la mano el enunciador sufriente, la está pasando pésimo en esta situación, nos lleva de la mano y nos muestra, ¿sí?, esa escena a partir de la cual nos cuenta lo que siente, ¿sí? ¿Cómo se construye la escena? Se reconstruye un contexto de enunciación. Es como si la enunciadora nos estuviera contando en el mismo momento que ve lo que pasa, ¿sí? Eso es algo que es artificial. Evidentemente, entre el momento que eso ocurrió, si es que ocurrió, y la instancia en que se pone a producir el poema, a escribirlo o a recitarlo, hay un tiempo mediado. ¿Qué es lo que hace la estrategia de enunciación de este poema? Acorta las distancias. Parece que en el mismo momento en que se está recitando, contando, se está llevando a cabo la escena, ¿sí? ¿Qué escena se lleva a cabo? Una escena que dibuja, como dice Carson, un triángulo amoroso. Evidentemente, un triángulo que está formado por un varón y dos mujeres, ¿sí? En la primera estrofa, me parece el igual de un dios. Cada vez que un humano es comparado con la divinidad, ¿sí?, lo que la convención en el mundo clásico está queriendo subrayar es la belleza. No es que se parece a un dios o a algún dios en particular. Es hermoso como los dioses. Este hombre, que evidentemente le está disputando, ¿sí?, los afectos a Safo de una doncella que no está nombrada, es hermoso, ¿sí? El hombre que frente a ti se sienta y tan de cerca te escucha, absorto, hablarle con dulzura y reírte con amor. La genialidad del texto es que repite una escena de cortejo amoroso mínima de dos personas que están coqueteando entre sí, están, para seguir con esta metáfora, están iniciando los juegos de la guerra del amor, y como si estuviésemos mirando por el ojo de la cerradura, nosotros como receptores acompañamos la mirada de la enunciadora, que es quien efectivamente ve lo que está ocurriendo, ¿sí? Todo eso de tan artificial se construye en el comienzo de esta escena, ¿sí? Es como si espiáramos, ¿sí?, con la enamorada lo que está ocurriendo. Hasta ese punto el poema nos propone el acompañamiento del sujeto sufriente que enuncia en este texto, ¿no? Eso, no miento, no me sobresalta, no, eso, no miento, no, me sobresalta dentro del pecho el corazón, pues cuando te miro cuando te miro un solo instante, ya no puedo decir ni una palabra. Pasamos rápidamente en la organización del punto de vista del manejo, ¿sí?,
casi diríamos de una pequeña narración, porque se analiza como una pequeña narración, pasamos de eso que ve a una descripción interna de lo que siente la enunciadora. ¿Qué es lo que siente? Bueno, hay una cantidad en lo que resta del poema de indicios, de marcas respecto de lo corporal. Fíjense, lo primero que siente es que se le sobresalta el corazón dentro del pecho, ¿sí? Una situación bien significativa, ¿no? Porque ese lugar como el anclaje donde están las pasiones y los afectos, que es una construcción cultural, hay otras sociedades, otros mundos, incluso los propios griegos en distintos momentos veían que las afectividades estaban en el hígado, no en el corazón, es absolutamente artificial, ¿no? Lo interesante es que en este texto se nos marca el corazón, como van a decir los románticos, con la víscera de los afectos, y ya está muy tempranamente señalado, ¿no? con este carácter. Te miro un solo instante, ya no puedo decir ni una palabra. La escena, ¿qué provoca en la enunciadora? Provoca cambios, modificaciones, provoca malestar. Esto que está tan bien trabajado en el texto de Carson. La instancia de lo amoroso, que tiene que ver con ese verso de lo dulce amaro que vamos a comentar más adelante, siempre es una situación ingrata, ¿sí? Y es algo que se siente en el cuerpo. El malestar pasa por el cuerpo, no por la racionalidad, por maquinar en términos mentales el malestar, ¿no? El malestar se siente en el cuerpo, ¿sí? Tan enfático quiere ser el poema en relación con esto, con indicarnos que uno padece de amor en el cuerpo, que fíjense que tenemos una suerte de mutilación del cuerpo. El poema nos va precisando qué le ocurre a cada parte o a varios elementos que forman parte del cuerpo, ¿sí? La lengua se le hiela, siente calor en la piel, los ojos no ven, le zumban los oídos, le cubre la piel un sudor frío, comienza a temblar todo el cuerpo. Y estoy más que la hierba pálida y siento que me falta poco para quedarme muerta. ¿Mm? Qué sintomático que es esto sobre cómo se siente el amor, ¿no? Más adelante en Occidente, sobre todo ya en el Renacimiento, en el Barroco, también en el Romanticismo, vamos a ver que en realidad lo que hace el amor es encender, dar calor. En este caso, pareciera ser que la situación que está atravesando la enamorada, lo que hace es enfriar, ¿no? Como contraposición. Y siento que me falta poco para quedarme muerta. ¿Mm? Yo un poco estoy coincidiendo con la interpretación que hace Carson sobre este poema, una interpretación muy llana. Lo que vería es que en relación con ese triángulo amoroso, todo este enorme malestar, que hasta le da la sensación de que se va a morir a la enunciadora, a la enamorada, tiene que ver con una escena de celos, digamos, con la vivencia particular de los celos que le genera de ver a la amada coqueteando con otra persona, ¿sí? Evidentemente algo de eso hay. Y buena parte de los procesos de identificación que el texto trabaja apuntan a eso, ¿no? A que todos alguna vez hemos pasado por instancias de quiebre en una relación amorosa y eso está ahí dando vueltas al momento de que vemos que esto le está pasando también a la enunciadora. Algo de eso hay en relación con los celos, ¿sí? Pero el planteo de Carson es más interesante porque tiene que ver con esto que yo venía señalando. Tiene que ver con la conceptualización en relación con el amor, ¿no? Ella va a decir que en realidad no hay celos y no hay un triángulo. En realidad hay una visión que se reconcentra en la misma enunciadora. Es como que se está mirando a sí misma, como que toma distancia objetiva a partir del encuentro con la escena amorosa, lo que siente. ¿Qué es lo que siente? Un enorme malestar. ¿Por qué? Porque el malestar es la marca más clara del enamoramiento. En realidad, entonces, para Carson,
lo que se está escenificando es mirar, el acto de mirarse a uno mismo mientras está padeciendo por el enamoramiento, ¿sí? Es una vuelta de tuerca que no deja de lado la cuestión posible de los celos, pero que focaliza en eso, que es la construcción de cómo sentimos o padecemos la instancia de estar enamorados. Esto es bien interesante que lo vayamos registrando porque en el corpus vamos a encontrarnos con otros momentos donde se expresa el amor y los modos, las estrategias, lo que siente el enunciador es diferente, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, en el Renacimiento, las expresiones de amor que aparecen en el Garcilaso son muy acotadas, casi de cartón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tan pulcro es ese decir el amor. No tenemos lo que acá nos está cantando o nos está dando de cachetadas, que es el cuerpo, ¿sí? El amor se vive con el cuerpo. Esa es una instancia novedosa que aparece acá y que desaparece en algún momento en la historia de la literatura occidental y que después vuelve a aparecer, como por ejemplo en Cumbres Borrascosas. En Cumbres Borrascosas el amor está atravesando permanentemente la corporeidad. Los pelos de los personajes se erizan, los cuerpos se golpean, pasan toda una serie de situaciones menos de las que uno esperaría, ¿no? Que se acaricien, que se besen. No, lo que pasa es que hay una concepción del amor que es violenta. Es tan difícil de aprisionar esa expresión en los cuerpos que los cuerpos están siempre a punto de implosionar, de reventar, en el caso de Emily Brontë, ¿no? No casualmente son dos mujeres las que tienen este matiz particular para decir el amor, ¿sí? Si uno lee, por ejemplo, románticos contemporáneos de Emily Brontë, no encuentra esos niveles de contundencia para demostrar lo virulento que es el amor. Y si leemos a los contemporáneos de Safo, Alceo, por ejemplo, no vamos a encontrar esta fortaleza, ¿sí?, del cuerpo como el lugar en el que se dirime, ¿sí?, para seguir jugando con la idea de la guerra, esta fortaleza en la que se dirime la experiencia del amor, ¿sí? Todo lo que la enunciadora vive entonces en relación con lo amoroso está mediada por el cuerpo. Tan contundente es eso que está astillado el cuerpo, ¿sí? Las sensaciones que vive la enunciadora también traen un tópico muy antiquísimo, ¿sí?, que lo vamos a ver en el Renacimiento. El Renacimiento en realidad lo va a recuperar del mundo clásico, que es el morbus amoris. Así como suene con B larga, morbus amoris, que literalmente quiere decir la enfermedad del amor, ¿sí? La idea de enfermedad trae otra vez a primer plano esto de que el amor se vive desde el cuerpo, ¿sí? Y lo que tenemos en este texto es un catálogo de un cuerpo desmembrado, mutilado, que padece, ¿sí?, los efectos del amor. Y el juego con la intimidad, ¿no? Otra vez, es evidente que todas esas sensaciones, que se acelere el corazón, comenzar a sudar, etcétera, son lugares comunes en cuanto a las circunstancias vividas en relación con el amor y buscan la complicidad del receptor, ¿sí? Se supone que todos hemos pasado por instancias similares, entonces estamos capacitados para acompañar afectivamente la expresión que el poema nos acerca. Recordemos siempre eso, que en la lírica monódica no solo es importante como una cara, digamos, de la situación, la expresión afectiva que tiene el enunciador, sino además como contraparte, como contrafuerte, si ustedes quieren, si no se viene abajo el edificio, la necesidad de que en los mismos términos el receptor me acompañe, sea solidario conmigo, sea cómplice para entender lo que significa pasar por el trauma del amor, ¿sí? Bueno, y por último, ya estoy repasado de tiempo,
Eh, Vamos al poema 13, que son 3 versitos, tanto el poema 13 como el 24, que son los dos que quedan. Son esos versos muy cortitos que han quedado sueltos porque otro autor los recuperó, ¿sí? Insisto con esto, con muchos autores, sobre todo los del periodo más arcaico en la literatura griega clásica, tenemos ese inconveniente, que hay poco rescate de obra o poca conservación de obras. Entonces, como en el caso de Safo, que tuvo una enorme popularidad que atravesó los siglos, a pesar de eso, solamente tenemos algunos fragmentos y muchos se conservaron en citas que han hecho otros autores porque les gustaba la composición de esos versos o porque los imitaban, como es el caso de Catulo, ¿sí? Que tiene un poema que se dice así, odie tamo quod facem requiris, que es un poemita en donde se presenta otra vez la instancia, y que está tomado en Carson también, está tomado en Carson, donde se presenta la instancia de esa situación incómoda que es el amor. Uno ama y odia al mismo tiempo, ¿no? Lo que está haciendo Catulo en realidad es imitando a Safo. Bueno, por esta enorme popularidad que tuvo es que hoy conservamos muchos de esos fragmentitos sueltos. Bueno, estos dos yo los incorporé porque son muy útiles para poder seguir el razonamiento de los dos poemas anteriores y por qué son tomados también en el texto de Carson. Dice el poema 13, viniste y yo te quería y helaste mi corazón encendido de deseo, ¿no? Hay otra vez ese juego entre helaste y encendido que vuelve metafóricamente a traer al primer plano las situaciones ambivalentes, ¿sí? Que genera, como el odio y el amo de Catulo, la sensación del amor, ¿sí? Viniste y yo te quería y helaste mi corazón, otra vez un órgano, como lugar de anclaje de lo pasional, ¿sí? Otra vez el amor en vinculación con el cuerpo. Y otra vez, en el caso de helaste y encendido, la incomodidad. El sujeto que está enamorado, ¿sí? Padece esa situación, se encuentra incómodo, ¿sí? En el caso del último poema, el 24, otra vez Eros, otra divinidad adscripta a lo amoroso, otra vez Eros, el que afloja los miembros, me atolondra, dulce y amargo, irresistible bicho, ¿sí? Otra vez Eros, el que afloja los miembros, fíjense otra vez la cuestión de la corporeidad, ¿no? Y el peso esto de que el amor es algo que dan los dioses o lo quitan y que se instala en el cuerpo, me atolondra, ¿sí? Casi como me enloquece, ¿no? Uno está también dando vuelta a esta idea de que uno se enloquece de amor. Enloquecer en el sentido de dejar de ser el de todos los días, ¿no? En el sentido de que a los otros me habita, ¿eh? Dulce y amargo, ¿eh? Irresistible bicho. Otra vez, en esa calificación enojada, ¿sí? Que presenta la enunciadora, está esta actitud de incomodidad del amor, no la está pasando bien, digamos, no le tira loas a Eros, lo trata de bicho por la situación en la que, difícil, incómoda, en que la coloca, ¿sí? Bueno, eso es lo que había quedado por comentar de los textos. Me parece que no son textos muy complejos, creo que subrayé los aspectos más significativos. No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Estaba faltando que trabajáramos en los textos los rasgos que había presentado yo de manera general la clase pasada. ¿Algún comentario, algo que quieran decir? Profe, en la época clásica sigue esta idea de corporeidad en la poesía. Eh, Corporeidad en relación, a ver si te entiendo, a que las afecciones, ese era el término que no pude decir bien hoy, las afecciones, es decir, aquello que me afecta en términos
de lo emotivo pasa por el cuerpo. Todas las afecciones, ¿sí? El amor, el odio, la tristeza, ¿sí? Todas las afecciones, la angustia es una categoría muy, muy siglo XX o post psicoanálisis, digamos. Pero bueno, por ejemplo, una situación, la angustia, muy parecida a lo que nos pasaría en la catarsis, en el caso de la tragedia ya vamos a ver eso. Entonces, todas estas afecciones se materializan, pasan por el cuerpo, ¿sí? Claro, profe, lo que yo me refiero, este poema se hizo en la etapa arcaica de Grecia. Sí. En la época clásica cambia la ideología a la adoración de la razón y todo eso, y No, sigue esta... estamos hablando del mundo clásico solamente. Incluso el ejemplo que yo les di de Catulo, estamos en Roma, o sea, estamos hablando del mundo clásico, ¿sí? Mm, también, profe, eso no entendí. Sí, sí, no, si no nos vamos mucho en el tiempo y ahí las convenciones son otras, ¿sí? La cuestión tripartita tiene que ver con una organización tradicional que suele tener la monodia, en donde hay una presentación, un desarrollo y un remate en lo que se dice en el poema. De este tipo de organización, en los fragmentos que hemos leído, solamente en el primero es reconocible, yo lo fui marcando. ¿Mm? Esa es una pregunta que me hacen en el chat. ¿Mm? Bueno, si no hay más preguntas, voy a pasar rápido porque tengo que trabajar con otras cuestiones a un tema que nos va a introducir, nos va a permitir trabajar con con las otras dos especies, ¿sí? Que nos quedan dentro del mundo clásico, que son la épica y la tragedia, ¿eh? Para eso les voy a compartir acá rápidamente un PowerPoint para que vayamos más o menos ordenados para hacer una presentación de la Poética de Aristóteles, que es el texto que vamos a comentar. No sé si han tenido tiempo de leerlo, espero que sí. Es un texto que tiene sus complicaciones, ¿sí? Por el modo en el que está redactado, que trabaja con presuposiciones que están muy alejadas de nuestra experiencia más cercana, digamos, porque nos habla, como se supone que Aristóteles les hablaba a sus estudiantes, dando por presupuesto muchas cosas, ¿no? Como nos pasa a nosotros cuando hablamos entre nosotros, estamos por presupuesto muchas cosas, ¿sí? La edición que nosotros subimos me parece que subsana dos cosas en relación con este texto. En principio, la traducción es una traducción que es bastante cercana al original. Las traducciones son siempre versiones, son adaptaciones que se hacen desde algún lugar, ¿sí? Esta me parece que es bastante fiel al texto original y además tiene notas que nos orientan y nos auxilian en la lectura, ¿sí? Yo voy a hacer una presentación general al texto. ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos a trabajar directamente Odisea o la tragedia de Eurípides? Porque en realidad en esta sección del programa lo que intentamos hacer es reponer cómo en un momento particular se pensó, ¿sí? Se tomó distancia y se intentó hacer una caracterización de estas dos especies, de la épica y la tragedia. Hoy nosotros, desde nuestra perspectiva, hacemos eso. Podemos decir, la tragedia es esto, la épica es esto. Bueno, Aristóteles ya lo había intentado en un momento muy cercano, por lo menos a la producción de Eurípides. Es decir, que estaba hablando con información más de primera mano, ¿no? Ese tipo de caracterización en relación con los géneros, pero también con las prácticas y con espacios de circulación de lo que hoy llamaríamos formas literarias, nos ayuda a pensar en la historia de lo que ha sido la circulación de la literatura en Occidente, ¿sí? De esas formas que hoy consideramos literarias. Recuerden que en el mundo clásico las materialidades verbales siempre cumplen otra función distinta que tiene que ver con práctica de sociabilidad.
no se acercan a nuestros usos literarios actuales, pero nos interesa para reponer entonces esa historia, ver que un sujeto más o menos contemporáneo pensaba de estos géneros, ¿sí? Son además un ingreso muy útil para poder pensar esas materialidades discursivas, la tragedia clásica y la épica clásica, que son muy lejanas a nosotros. Entonces nos ayudan a entrar con las convenciones con las que se produjeron y se disfrutaron en su momento, ¿sí? Entonces, hechas estas aclaraciones, vamos a comentar un poquito este texto, ¿no? El de la Poética de Aristóteles. Es un texto que surge a mediados del siglo IV antes de Cristo. No sabemos, no está datado, ¿sí? Y eso tiene que ver con que hay problemas en cuanto a la transmisión del texto. El texto es, en principio, una obra incompleta. Nos llega de manera incompleta. Hay muchas referencias en otras obras de Aristóteles y hay referencias en otros autores en donde se menciona que la poética tenía otras partes. De hecho, en uno de los apartados del comienzo de la poética que conservamos, se dice Aristóteles, bueno, esto, las composiciones yámbicas, diríamos hoy nosotros la lírica, y la comedia las voy a trabajar en más adelante, ¿sí? O sea que se supone que en algún momento eso se hizo. O sea, hay muchos indicios dentro de Aristóteles y en otros autores que dan a entender que el texto está incompleto. La parte que conservamos es justamente la parte que trabaja estas dos especies que nos interesan, la tragedia y la épica, ¿sí? En realidad, sobre todo, el texto trabaja con la tragedia, y la épica es una suerte de punto de comparación permanente, excepto en el final, en donde hay algunos apartados que están como muy específicamente dedicados a describir cómo, qué rasgos tiene la épica, ¿sí? La parte que se supone que está perdida, que tradicionalmente se denomina la segunda parte de la poética, no sabemos si es la segunda o era la primera, no lo sabemos, en realidad estaría dedicada, como les decía, a la lírica y a la comedia. Por otra parte, es un texto que está reconstruido, ¿sí? Hay mucha gente que ha metido mano, evidentemente, porque no es una obra que escribió Aristóteles. Se presupone que está armada en función de los apuntes que hicieron sus estudiantes en el liceo, que era esa organización con fines de escolarización, que él arma, un poco imitando lo que había hecho Platón con la academia, y donde se enseñaban una cantidad de saberes, ¿sí? Uno de ellos tenía que ver con, con el uso de la palabra, con las formas de circulación de la palabra, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que es un texto que, diríamos, siguiendo a Bakhtin, es polifónico. Hay varias voces que están ahí dando vueltas. No podemos distinguirlas porque están acondicionados. La tradición ha hecho que se fuera acondicionando y que hoy tenga más o menos cierta unidad. Más o menos, porque uno cuando va pasando ve que hay mutilaciones, que no hay contactos directos entre los fragmentos. Es decir, se ve eso. Que estamos con un texto incompleto y que evidentemente fue intervenido, ¿sí? Otro aspecto muy significativo en términos generales a la poética es un texto que tiene, como dice la diapositiva, pretensiones descriptivas. Aristóteles lo que quería era decir qué rasgos tenían las manifestaciones, diríamos hoy, artísticas de su momento, las que circulaban o que él conocía en su momento, tal vez las que valoraba más, porque a pesar de que el texto tiene una impronta descriptiva muy fuerte, es verdad que evalúa en más de un momento. Dice, por ejemplo, entre la tragedia y la épica, bueno, me quedo con la tragedia por esto, esto y esto. Entre la caracterización de los personajes, bueno, la comedia elige retratarlos de manera muy baja, etc. Entonces hay una evaluación permanente respecto de eso que está contando, ¿sí? Pero lo que sí no tiene, esto hay que subrayarlo y distinguirlo de la historia de lecturas que se hizo del texto, lo que no tiene es un valor prescriptivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Aristóteles no escribe el texto para decir cómo se tiene que escribir épica o cómo se tiene que escribir una tragedia. Lo que está haciendo es contando cómo de hecho se escribieron, mejor dicho, se produjeron, para usar un término
más a tono con este contexto. ¿Cómo se produjeron estas manifestaciones verbales? ¿Sí? El valor prescriptivo lo dio la tradición de lectura sobre esta obra, que estuvo más o menos oculta durante la Edad Media, se la leyó poco. Les recomiendo mucho que vean una película, El nombre de la rosa, que está ambientada en la Edad Media, donde hay una referencia justamente a la poética perdida, y que va a ser definitivamente recuperado durante el Renacimiento, con este afán de rescate de los mundos modélicos griego y romano, y ahí sí se le va a sobreimprimir un carácter prescriptivo, es decir, a partir de ese momento los autores ven en la poética de Aristóteles una serie de indicaciones frente a las cuales no se puede ni siquiera opinar, ¿no? Hay instancias en donde los escritores, sobre todo los que escribieron tragedias en el siglo XVI y el XVII, fueron más o menos lábiles con este tema, ¿no? Respetaron más o menos a Aristóteles. Hay algunos, como Racine en Francia, que lo respetó a rajatabla y fue más aristotélico que Aristóteles. Pero hay otros que se tomaron otras libertades, ¿sí? Como los autores del siglo de oro español, Calderón, por ejemplo, que se tomaron libertades en relación al manejo del espacio, los caracteres, etc. ¿Sí? Entonces, que quede bien en claro esto. No prescribe la poética, lo que prescribe es la lectura que con posterioridad se hizo sobre este texto, ¿sí? ¿Cómo está organizada la obra? Hay distintas posibilidades de entender, buscar un orden y a partir de ahí sistematizar la información que aporta la poética. Yo les presento la que a mí me parece que funciona como para entenderla con vistas a nuestras necesidades pedagógicas, que es focalizar en algunos aspectos que tienen que ver con la épica y la tragedia, ¿no? Que son las especies que vamos a leer en la materia, ¿sí? El texto es muy claro en su organización porque utiliza una categoría para sistematizar y ordenar los modos en que hoy diríamos las manifestaciones artísticas se vinculan con la realidad, ¿sí? La categoría que utiliza Aristóteles es una categoría bien compleja, que es la de mímesis, ¿sí? Que la podemos traducir por imitación, copia o representación de la realidad. Esta última, la de representación, obviamente es mucho más contemporánea, ¿sí? Todas las manifestaciones artísticas hacen mímesis, dice Aristóteles. Todas de alguna manera se vinculan con la realidad, la representan, hacen una copia. ¿Sí? La música tiene que ver con sonidos que están en la realidad, la escultura y la pintura con objetos que están en la realidad, el teatro con acciones, es decir, situaciones que en la realidad los hombres protagonizan y que después se representan en una puesta dramática, ¿sí? Entonces, tenemos que subrayar eso también. Estamos hablando de todas las formas de representación que el arte hace de la realidad. No solamente de las literarias, que son las que a nosotros nos interesan, o las que hoy consideramos que son literarias, por ejemplo, la tragedia, que está finamente trabajada en la poética, ¿sí? De hecho, Aristóteles, a medida que va ejemplificando, toma, ¿sí? Toma referencias de distintas manifestaciones más allá de los usos verbales, ¿sí? De la literatura, para decirlo. Trabaja con la música, con la danza, en más de una oportunidad habla de las coreografías, habla de los colores, evidentemente está presuponiendo ahí las artes plásticas, las que tienen que ver con la pintura, también probablemente con la escultura, ¿sí? Es decir, que está pensando en términos amplios, no solamente en la cuestión de los usos verbales, para decirlo por ahí con un término que él utiliza, la poesía, es decir, aquello que se canta, ¿sí? Que es como una versión muy primitiva de lo que hoy nosotros consideraríamos literatura, ¿no? Un uso verbal distinto al que hace la historia, como dice Aristóteles, los cosmógrafos, los matemáticos, también escriben en verso, pero hacen otra cosa distinta. No están mimando, copiando la realidad. Entonces, para intentar hacer una aproximación general, una suerte de clasificación, una taxonomía, ¿sí? Sobre las formas en las que se produce la mímesis,
Aristóteles es ordenado y dice que para reconocer esas variaciones tenemos que considerar tres elementos. El objeto a imitar, ¿sí? Que es aquello que se imita. En la escultura será el rostro de una persona, por ejemplo, una mano, una escena más amplia que incluya otros objetos de la realidad. El teatro imita acciones, ¿sí? Cosas que ocurren, situaciones en donde hay acción, personas que intercambian algo en un momento, en un lugar determinado, ¿sí? La música lo que imita serían sonidos, la danza movimientos. Esos objetos se imitan a partir de una estrategia que es el medio, ¿sí? Es decir, yo tengo lo que quiero imitar y para ello utilizo como estrategia algo. Por ejemplo, en las artes plásticas sería el color, en la danza es la coreografía, en el teatro es la dramatización, en los cantos, la poesía intimista, por ejemplo, en la monodia, las figuras retóricas, el metro que utilizo, el ritmo, ¿sí? Es el componente estratégico que a mí me permite imitar el objeto de la realidad. Y por otro tenemos el modo, va a decir Aristóteles, bueno, en muchas circunstancias con los mismos elementos, digamos, queremos imitar los mismos objetos, utilizamos los mismos medios, pero el producto es otro, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del teatro, tenemos el mismo objeto a imitar, que vendría a ser las acciones, pero tenemos los mismos medios a partir de personajes que intervienen en un escenario, y sin embargo los productos son distintos, porque con eso mismo podemos producir una tragedia o podemos producir una comedia, ¿sí? Entonces, el modo es el modo concreto en el que se materializa el objeto representado desde una estrategia particular, ¿sí? Bueno, entonces, en función de esta aproximación general a partir de la cual Aristóteles nos propone acercarnos a las formas en que se produce arte, diríamos hoy. Él no está pensando exclusivamente en esos términos, pero hoy lo pensaríamos así. Está problematizando, bueno, cómo el arte se vincula con la realidad. ¿Es posible clasificar distintas formas? Bueno, él propone una a partir de estos elementos que acabo de presentar. De toda esa panorámica, de toda esa presentación general sobre cómo el arte se vincula con la realidad desde la mímesis, a nosotros nos interesa rescatar, y esto a veces cuesta porque el texto es complejo y no está definidamente abocado a ello, nos tenemos que abocar a ver qué dice sobre la épica y la tragedia, ¿sí? Que son, la épica es una especie de la narrativa y la tragedia una especie del drama. Bueno, ¿qué dice, ¿sí? En relación con esas dos especies que forman parte de géneros canónicos distintos para poder aproximarnos a una caracterización de cada uno de esas especies? Voy a mirar porque parece que hay algo en el... Alguien dice que no me escucha. ¿No me escuchan o será un problema particular? Yo sí lo escucho, profe. Yo también lo escucho bien. Yo sí, sí lo escucho, profe. Bueno, capaz que es un problema particular del compañero entonces. Bueno, ¿quedó más o menos claro esto que estoy planteando? Entonces, hay un intento de presentación de todas las manifestaciones artísticas en relación con las estrategias que utilizan para representar la realidad, ¿sí? A partir de también un intento de clasificación que hace según el objeto, el medio y el modo en que se realiza la forma de la mímesis. Bueno, si no hay preguntas, sigo, ¿sí? Seguimos, volvemos a la diapositiva, a la instancia de intentar recuperar cuáles son los rasgos de la épica y la tragedia, ¿sí? Bueno, hay mucha información en el texto que nos permiten ingresos o por separado o en relación a esas dos especies, ¿sí? Nosotros siempre hacemos una
una selección, que una parte de los elementos comunes la voy a presentar ahora y otra la voy a ir presentando cuando trabajemos puntualmente épica en un caso y tragedia en el otro. Digamos que estamos presentando información que va hacia el mismo lado, que es la caracterización de la épica y la tragedia, pero dosificada. Vamos a presentar hoy los rasgos comunes que se pueden reconocer tanto en la épica y en la tragedia, en los modos en que el artista copia la realidad, y cuando trabajemos épica y tragedia vamos a ver cuestiones más específicas de cada una de esas especies, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en este intento por caracterizar con los elementos compositivos, que son los comunes. Los elementos compositivos son 6, de los cuales los 2 últimos, ¿sí?, corresponden exclusivamente a la tragedia. Yo los voy a ir desarrollando y me gustaría que a medida que lo vamos comentando, vayan pensando ustedes en ejemplos que son fáciles de articular a partir de la lectura de la Odisea y también si ya pudieron avanzar en la lectura de Hécuba de Eurípides, ¿no?, que es la tragedia que este año trabajamos para este periodo. El primer componente dentro de estos, yo los llamo elementos compositivos. Aristóteles va a hablar de partes. Lo que pasa con la categoría partes es que la parte en algún momento suele llegar a ser engorrosa porque parecería ser que es algo que yo puedo marcar, reconocer en el texto. Y en algunos casos sí es posible y en otros no es posible. Entonces, por ahí utilizar la categoría elementos es más adecuada, me parece. Ahora, cuando nosotros hablamos de elementos compositivos, estamos hablando de las partes compositivas, tal como dice la traducción que manejamos. Es lo mismo. De estos elementos o partes comunes, el primero, va a decir Aristóteles que es uno de los más importantes, es el argumento. En algunas traducciones, sobre todo en algunas traducciones que hemos manejado en años anteriores en la cátedra, la categoría que se utilizaba era la de mito, ¿sí? Lo cierto es que Aristóteles está usando ahí la acepción de mito como si fuera un argumento, es decir, una historia. Es la historia entonces que se refiere y que generalmente se recupera de un mito, y ahí va la segunda acepción de mito. La primera acepción es la de argumento a secas, como si yo pensara, no sé, por ejemplo, los policiales tienen determinados argumentos, ¿sí? Para dar un ejemplo. Bueno, está pensando en ese sentido, pero da la casualidad que la mayoría de esos argumentos, ¿sí?, por ejemplo, en el caso de Hécuba, la situación de las mujeres troyanas que han sido esclavizadas, ese es un argumento, ¿sí?, está tomado de un mito. En el ejemplo que les acabo de referir, está tomado del mito de la guerra de Troya. Entonces, cuando hablo de guerra de Troya, me estoy refiriendo a otra acepción de mito. Me estoy refiriendo a la acepción de esos relatos, ¿sí?, que forman parte de las dinámicas culturales de los pueblos, de todos los pueblos, pero que tienen un peso muy significativo en las sociedades arcaicas, porque tienen valor paradigmático, es decir, son historias protagonizadas por, en general, sujetos divinos, que ocurren en un momento distinto, como dice la versión en latín in illo tempore, en aquel tiempo que no sabemos cuál es, pero es un tiempo obviamente en el que participan o pueden participar las divinidades, y en donde ocurren acontecimientos que sirven para que ese texto funcione con valor paradigmático en una sociedad arcaica. Es decir, que permita que se entiendan ciertas dinámicas culturales, ciertas formas de vida, ciertas acciones. A veces tienen carácter etiológico, hay mitos que cuentan el origen de las cosas, el origen de los astros, el origen de los animales, etc. Es decir, son historias que están vinculadas a un componente religioso y sagrado a partir de las cuales se puede comprender el mundo, ¿sí? En la literatura del mundo clásico, los mitos son como un repositorio, un lugar al cual yo voy permanentemente a buscar historias, argumentos. La mayoría de
las tragedias, los relatos épicos que tenemos, y otras manifestaciones en el ámbito de la lírica, del mundo clásico, se abastecen de las historias que cuentan refiriendo historias del mundo mítico, ¿sí? No siempre, pero en un 90% al menos en el corpus que conservamos, el origen de esas historias es mítico. Tenemos, por ejemplo, me estoy acordando una tragedia de Esquilo que se llama Los persas y que tiene personajes históricos que tienen que ver con la instancia de invasión de los persas al mundo griego. Es decir, no siempre, ¿sí?, para producir una obra se tomó como elemento, como reservorio, digamos, el mito. A veces también había componentes históricos, pero resulta que de lo que conservamos, en la mayoría de los casos se recurre al mito. Se busca ahí una historia que es la que se cuenta, se narra en el caso de la épica, o se representa mediante la puesta en escena en el caso del teatro, ¿sí? Esa historia, ¿sí?, ese argumento, puede presentarse de distintas maneras. Tiene a su vez una suerte de componentes o recursos internos que hacen avanzar la acción y que hacen, producen, digamos, como cierta modulación, van haciendo dosificaciones de la información, van generando intriga en el desarrollo, ¿sí?, de las acciones, de aquello que se narra mediante una narración o que se cuenta mediante una representación dramática, como en el caso de la tragedia, ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes? El primero es la peripecia, que es un componente que tiene que ver con la organización de lo que se va contando, de la generalidad de lo que se va contando. Ocurre una peripecia en el momento en que se produce un cambio de situación, ¿sí? Toda la acción venía direccionada hacia un lugar y de repente cambia, de repente va hacia otro lugar. En el caso de una tragedia como es Medea de Eurípides, Medea es expulsada de la ciudad por el rey y sin embargo se está yendo, la acaban de echar de la ciudad y sin embargo se da una situación en que le condonan un día para que pueda permanecer en la ciudad. Esa peripecia, ese cambio en la acción permite que se produzca un desarrollo diferente, porque Medea va a concluir su plan de venganza justamente porque le permiten quedarse un día más, ¿sí? En el caso de Edipo Rey, por ejemplo, Edipo está con mucho interés tratando de ver quién es el asesino del antiguo rey y de repente ese rol en el que está cumpliendo la función del soberano, del rey, cambia de interés porque alguien le refiere una situación que tiene que ver con su intimidad, con su origen, ¿sí? Ahí hay una peripecia. El interés iba hacia un mandato de Estado y de repente se vuelve íntimo. Edipo comienza a preocuparse por su propio origen. Esos son ejemplos de peripecia, ¿se entiende? Cambios de situación en la organización de lo que se viene desarrollando en la intriga. Por un lado está la peripecia y por otro tenemos el reconocimiento o anagnórisis, que es otro componente que hace avanzar de distinta manera la acción del argumento, la organización interna del argumento, y que tiene que ver con un paso que se da. Si en la peripecia el cambio se daba en el ámbito de la acción en general, el reconocimiento es un cambio que se da en términos internos dentro del propio personaje. El personaje es el que sufre una variación interna, ¿sí?, y eso modifica las acciones generales dentro del desarrollo de la obra, ¿sí? En el caso de Edipo, bueno, conocer su destino, saber que se casó con su madre, que tuvo hijos con su madre, que mató a su padre, etc. Bueno, toda esa situación termina por generar esa anagnórisis, termina por generar un cambio en el desarrollo de la historia. En el caso de Antígona, por ejemplo, que es otra tragedia protagonizada por la hija de Edipo, ¿sí? Un personaje en el final de la obra, Creonte, reconoce que se ha equivocado frente a una situación que es irreversible. El reconocimiento llega muchas veces cuando ya no hay muchas veces no, llega siempre, que no hay posibilidad de generar ningún cambio. En el caso de Creonte en Antígona, no hay cambio posible porque él ha tomado una decisión que determinó
la muerte de Antígona y la de su propio hijo, ¿no? Entonces, ese reconocimiento es una instancia en que el personaje vuelve sobre sí mismo y evalúa sus propias acciones a partir de que conoce, sí, algo. Por eso Aristóteles habla de que es el paso de la ignorancia al conocimiento. Conocer es traumático, ¿sí? En el mundo clásico, cuando hablamos de la anagnórisis. Siempre manejamos una información que nos produce un hondo malestar, ¿sí? Y el último componente tiene que ver con, como dice nuestra traducción de la poética, lo patético. A veces también aparece directamente como patos o escena patética, ¿sí? Este elemento tiene que ver con una situación, una circunstancia que es muy cruenta para generalmente un personaje y que produce dolor, ¿sí? Entonces hay generalmente son escenas, en el caso de la tragedia, en donde el personaje aparece, ¿sí?, en el escenario y expresa un hondo malestar, ¿sí? Se encuentra muy, digamos, saherido, dañado afectivamente, en la escena patética. Es un componente muy importante para producir el efecto que Aristóteles quería en el caso de la tragedia, que es la catarsis. Porque cuando yo tengo yo espectador, tengo frente a mí en el escenario a un sujeto que padece, como está padeciendo Edipo, con los ojos lastimados y que parte al exilio, o la situación de Creonte que les comentaba recién, que acaba de enterarse de que por una decisión suya su hijo se ha suicidado, ese tipo de circunstancias favorecen, ¿sí?, la catarsis, favorecen la empatía para que uno purgue las pasiones, ¿sí? Ya vamos a volver sobre esa categoría, pero bueno, me parece importante porque todo está trabado, ¿sí?, en la poética, ir señalando, ¿sí?, en esta descripción algunos aspectos que sí los vamos a ver más adelante, pero no está mal procurar presentarlos ahora, ¿sí? Si estos componentes que organizan internamente el argumento, es decir, lo que se cuenta, aparecen o no, Aristóteles va a decir que podemos distinguir entre argumento simple, cuando el conflicto se resuelve sin que haya peripecia o reconocimiento, o complejo cuando aparece alguna de ellas, cuando aparece la peripecia o el reconocimiento. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Hécuba, en donde va a ser posible, en el caso de la Odisea, por ejemplo, es posible encontrar los dos componentes. En Odisea hay una cantidad de peripecias, de situaciones que van modificando el orden aparentemente natural con el que se venían desarrollando las acciones. Piense que Odiseo cambia, sobre todo en la instancia en la que se cuentan los apólogos, que son los cantos en donde se dan las aventuras marinas. En todas esas instancias hay permanentes cambios de sentido, ¿no?, para su derrotero. Siempre encuentra inconvenientes que lo detienen en algún lugar, lo llevan a otro lugar al que no quería llegar, etc., ¿sí? Hay una cantidad entonces de peripecias en ese relato. Y también hay escenas de anagnórisis, de reconocimientos. Eso está sobre todo en la última parte del texto, cuando el personaje llega a su patria, vuelve a Ítaca y comienza a encontrarse con una serie de personajes, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, ¿Sí? entonces, para que un argumento sea simple, tiene que tener, tiene que tener la peripecia o el reconocimiento o ninguno de los dos. Para que un argumento sea simple, no tiene que tener ni peripecia ni reconocimiento. Los desarrollos se dan sin que la resolución del conflicto se da sin que aparezca reconocimiento o peripecia. Si aparece alguno de los dos, o los dos, estamos frente a un argumento que es complejo. Ah, ya entendí. Profe, ¿Sí? en el reconocimiento el personaje sí o sí tiene que descubrir algo nuevo sobre sí mismo. En general sí, en general es una
es una nueva mirada sobre alguna situación que desconocía de él, pero a veces no tiene que ver con algo, en el caso de Edipo, por ejemplo, no tiene que ver con algo que tiene con su propia intimidad, en el sentido de algún aspecto de su personalidad que no conocía, o algo que tiene que ver con su subjetividad, como en el caso de Creonte. Creonte lo que reconoce es que actuó de manera iracunda, de que estuvo cegado y que es responsable en algún sentido de la muerte de su hijo. Lo que pasa es que siempre pasa esto. Cuando tomó esa decisión, no sabía de las consecuencias que iba a haber, ¿sí? En el caso de Edipo no se da esto, se da un reconocimiento que tiene que ver con saber su origen. El componente más trágico que tiene esa obra es que Edipo es una víctima de su destino, él no sabe absolutamente nada respecto a lo que ha hecho, ¿sí? Ni que había sido recogido y adoptado, ni que mató al padre, ni que se casó con la madre, ni que tuvo hijos con su mamá. Él no sabe nada de eso, ¿sí? Entonces lo terrible es eso, como dice Aristóteles, para que haya, para que uno se conmueva frente a la situación de un desgraciado, el desgraciado es desgraciado por error, digamos, él no es no es responsable de lo que le pasa. La responsabilidad no lo lleva a la situación de malestar. Entonces no reconoce que hizo algo mal, como en el caso de Creonte. Se pueden dar las dos cosas, eso es lo que quiero decir. Bueno, profe, gracias. El profe, ¿Sí? profe, sí, podría volver sobre la idea de modo, no me quedó muy claro. Bueno, la idea del modo, digamos, el modo es la forma en que se materializa, como que se alcanza, ¿sí?, un tipo de mímesis, ¿sí?, la misma mímesis, tomando el mismo objeto y el mismo medio, ¿sí? Te voy a dar otro ejemplo. Yo puedo, no sé, en el caso de la pintura, puedo utilizar los colores como objetos, ¿sí? Perdón, un paisaje, por ejemplo, ¿sí?, que es lo que quiero copiar, lo que quiero imitar, eso que está en la realidad que lo quiero trasladar al lienzo, y puedo usar el mismo medio, los colores, ¿sí? Pero el producto final es distinto si vos ves una pintura de un paisaje impresionista, de un paisaje más naturalista o de un paisaje cubista. ¿Se entiende? Sí. Vos estás queriendo imitar, copiar lo mismo, con el mismo medio, los colores, la perspectiva, etcétera, y sin embargo, el modo, el producto final es otro. Bien, bien, profe, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, o hay más preguntas, Profe, ¿sí? ¿lo patético sí o sí es una escena de muerte? ¿O hay otra, podríamos decir, por ejemplo, cuando un personaje relata lo que le pasó, digamos, ese sufrimiento que le pasó? ¿O es sí o sí es una escena de muerte? Bueno, ahí me parece que lo que yo no aclaré y que un poco se diluye con eso, es que la categoría patos tiene que ver con una afección profunda de los sentimientos en donde un personaje se siente desbordado, ¿sí? En general, el desborde en la tragedia, sobre todo, tiene que ver con una instancia dolorosa, ¿sí? El personaje va a escena y expresa ese hondo malestar por lo que acaba de vivir o de enterarse o presenciar, ¿no? Entonces la escena patética lo que hace es eso, expresar una instancia de desborde emocional de uno de los personajes, ¿sí? A veces puede tener que ver con que ocurrió una muerte y el personaje se encuentra, digamos, maltratado afectivamente por eso. En otros casos no, ¿sí? En otros casos, por ejemplo, en Ecuba hay escenas patéticas donde ella encuentra
sí, bueno, tiene que ver con eso también, cuando encuentra el cadáver de uno de los hijos, se da el reconocimiento y se da la escena patética, ¿no? Reconoce el cuerpo del hijo y, y se da la escena patética, ¿sí? Quiero decir esto, es un desborde que está en la situación y en los personajes, no es que tiene que ocurrir una muerte para que tengamos escena patética. Entonces en Edipo Rey sería cuando él se entera de Exacto. que, bueno, mató a su padre y tuvo hijos con su mamá. Que esa es una escena patética que se da casi al final, cuando él ya ha hecho toda la composición casi policíaca que tiene esa obra, que ya armó, digamos, la información que tenía parcelada con lo que le había dicho un pastor, con lo que le había dicho otro, ya sabe efectivamente quién es, y entonces vuelve a escena con, habiéndose lastimado los ojos, y ya con vistas a empezar el exilio, ¿no? Porque tiene que cumplir su propia palabra. Él dijo que iba a ser expulsado, que causara el mal de la ciudad, la peste, y él es la misma, él es el sujeto que está causando la peste. Entonces, con esa ética que tiene el personaje trágico, que lo hace noble, cumple su palabra y se va de la ciudad, ¿no? Esa escena del final de Edipo es patética. Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a avanzar un poquito más. Dentro de los elementos compositivos, entonces, estos que son comunes entre la épica y la tragedia, tenemos otro elemento que es el carácter. El carácter son esas marcas que a mí me permiten decir cómo es un personaje, ¿sí? ¿Qué rasgos tiene un personaje? ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en Odisea. ¿Qué rasgos tiene Odiseo? ¿Qué rasgos tiene Telémaco? ¿Qué rasgos Profe, tiene? ¿Sí? si salió el power, no se ve. ¿Nadie lo ve? Lo vuelvo a... ¿Sí? No, nadie. No No, se no ve. No se ve, profe. No se ve. Ahí vuelvo. Bueno, entonces, habíamos hablado del primer componente, que era el argumento, y les estaba hablando del segundo, que es el carácter. ¿Ahí sí lo ven? Sí, ahí sí se ve. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, el carácter se acerca mucho a esa acepción que todavía manejamos en el teatro, que es el carácter de un personaje. Bueno, ¿qué carácter tiene, por ejemplo, Otelo? Bueno, es un sujeto desconfiado, celoso, y podemos articular una serie de adjetivos que nos dan cuenta de cómo es ese personaje. ¿Se entiende? No es Otelo, sino los rasgos que tiene ese carácter. Entonces, eso lo podemos pensar para todos los personajes que intervienen. En cada uno de ellos es un carácter, ¿sí? Hécuba, por ejemplo, en la obra de Eurípides, es un personaje que se mueve entre la sensibilidad pasiva en algún aspecto, siendo una prisionera, y el cálculo, la racionalidad, la maquinación para maquinar una venganza, ¿no? Entonces, esos son los componentes que a mí me permiten pensar en cómo es el carácter de los personajes. Son los rasgos que distinguen a los personajes. Fíjense que es bastante ordenado Aristóteles. Me dice primero, tenemos la historia, tenemos ahora que los caracteres, o sea, los personajes que participan de esa historia, de ese argumento. Después tenemos al pensamiento, que es otro elemento que tiene que ver con los modos en que se expresan los personajes, y yo veo ahí las particularidades que tienen, ¿sí? Lo que piensan, lo que sienten ellos mismos, o lo que me permite
reponer en relación con lo que sienten otros personajes. Eso en el caso de la Odisea no hay muchos problemas, porque como tenemos narradores, los narradores dicen qué es lo que sienten los personajes, ¿sí? Pero hay muchas instancias en que vemos actuar al personaje y decir algo. En ese modo en que se dice algo, se expresa el pensamiento, ¿sí? Ahí exteriorizan lo que piensan o lo que sienten los personajes. En el caso del teatro siempre pasa eso. Si el personaje no me dice lo que le está pasando, yo no tengo un narrador que me cuenta lo que siente. Yo tengo que tener a Edipo diciendo en el escenario, soy un desdichado por esto, siento tal cosa, me merezco. Lo tiene que decir el personaje, ¿sí? En algunas especies eso es más relevante, ¿no? Entonces la expresión del pensamiento siempre tiene que estar verbalizada en el caso de las representaciones dramáticas. El siguiente componente, el último en común entre la épica y la tragedia, es el lenguaje o dicción, como aparece en otras traducciones. El lenguaje es el conjunto de recursos, ¿sí? Retóricos que se utilizan y que generalmente tienen que ver con dos cuestiones. O una distinción que no hice acá, que no está en el Power, pero que la digo verbalmente. Una distinción que es entre la prosa y el verso y entre los tipos de versos que se utilizan, ¿sí? Los metros y las figuras retóricas. Si se utilizan metáforas, comparaciones, algún tipo de recurso que tiene que ver con lo sonoro, etc. Todos esos usos retóricos tienen que ver con un componente en común, entonces, que es el lenguaje o dicción, ¿sí? Los dos últimos, la composición musical o canto y el espectáculo, son privativos, propios, solamente se dan en la tragedia, ¿sí? La composición musical o el canto corresponde a las intervenciones del coro, ¿sí? Es el canto que está generalmente a cargo del coro. Digo generalmente porque a veces se dan situaciones en que el personaje dialoga con el coro, y cuando dialoga con el coro cambia el metro y comienza utiliza otro metro, es decir, que participa del canto también. Pero en general, las manifestaciones de lo musical están en las intervenciones del coro, ¿sí? Y por último tenemos el espectáculo, que son todos los elementos que hacen a la escenografía, a la puesta en escena de una obra, ¿sí? La iluminación, el decorado, los recursos escénicos, es decir, si hay algún implemento. En el caso del teatro griego había pocos, el vestuario estaba estandarizado, se utilizaban algunas máscaras, un tipo de zapato especial para que el actor pareciera más grande y se pudiera ver desde las últimas gradas del anfiteatro, y algún recurso muy rudimentario en el decorado, ¿sí? Bueno, esas cosas conforman lo que Aristóteles llama el espectáculo, ¿sí? Sobre eso vamos a volver cuando veamos tragedia, que es la siguiente especie. La última diapositiva habla de los elementos cuantitativos que no voy a desarrollar porque son privativos de la tragedia, ¿sí? Entonces, me interesa que para la clase que viene, que vamos ya a trabajar con más detalle en el teórico y en el práctico la Odisea, tengan bien presente estos elementos, estos 4 primeros elementos que están dentro de la épica y que vamos a empezar a caracterizar, a ver qué tratamiento tienen, cómo se dan, cómo los podemos reconocer en el caso específico de una obra que es la Odisea, ¿sí? No sé si tienen preguntas sobre este tema. ¿El elemento catártico, profe, se da también en la Odisea? No. La catarsis es la función, dice Aristóteles, que tiene la tragedia. No se da en la Odisea porque la Odisea es una obra épica. Lo que yo refería es que hay escenas patéticas que en general se dan en la tragedia y que contribuyen entonces a alcanzar la función de la tragedia, que es la catarsis. Por ahora alcanza con saber eso. Cuando veamos tragedia, lo vamos a desarrollar.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, hasta acá hicimos una presentación de cómo un crítico cercano a estas, más o menos cercano a estas composiciones, las caracteriza, ¿sí? Nos quedamos con esa caracterización más o menos armada de los componentes que nos sirven para pensar la épica, que es lo primero que vamos a ver, y pasemos ahora a comentar un poquito algo en relación con la épica, ¿sí? Que de estas dos especies que caracteriza a Aristóteles en el texto de la Poética que conservamos, es la primera que vamos a ver. Es aquella a la que le dedica menos espacio en su texto, pero bueno, me parece que lo que hemos rescatado es, tiene que ver con lo más significativo, y yo voy ahora a ahondar en otras cosas que son importantes. Bueno, si ustedes revisan, si vemos, lo puedo mostrar yo rápidamente, en realidad. Si ustedes revisan la línea de tiempo que habíamos trabajado para poder visualizar, diagramar una suerte de pequeña, rápida historia del mundo de la literatura griega, había un momento en el que ubicábamos a la épica, ¿sí? Fíjense, la tenemos acá en el siglo VIII a.C., en el periodo arcaico, y con dos exponentes significativos. Uno que es Homero, que está vinculado a la épica guerrera, y Hesíodo, que trabaja otras temáticas que tienen que ver con aspectos más cosmogónicos, en el caso de la teogonía, y aspectos más asociados a lo costumbrista, en el caso de los trabajos y los días, ¿sí? Me interesa eso, que ubiquemos, otra vez, no hemos sido respetuosos de la organización del orden en el que se fueron dando las manifestaciones. Primero vimos lírica, ahora volvemos hacia atrás con el caso de la épica, y después vamos a adelantar un poquito más con el caso de la tragedia, ¿sí? Entonces, la épica está en este esquema datada en el siglo VIII antes de Cristo. Bueno, ¿qué es importante al momento de referir algunas situaciones significativas de la épica? Bueno, en principio, que es uno de los géneros más arcaicos y que está vinculada con una instancia significativa que yo mencioné al momento de caracterizar los rasgos distintivos del período, que es la cultura o las culturas orales, ¿sí? La épica es una manifestación, todas las que conservamos, dan cuenta de su circulación en el ámbito de la cultura oral, ¿sí? Es decir, son composiciones que tenían determinadas temáticas, algunas son claramente heroicas, como en el caso de los textos que se conservan de Homero, tienen otra tónica en el caso de Hesíodo, que circulaban, sí, en los mismos espacios, circulaban en los espacios, al igual que en el caso de la poesía de Safo, en espacios aristocráticos, ¿sí? Y en el ámbito de ámbitos o situaciones de sociabilidad, ¿no? Instancias de sociabilidad. En el caso de Safo habíamos marcado que algunas tenían que ver con la religiosidad. En el caso de la épica pareciera ser que está más dirigida a formas más relajadas, ¿sí? De la vida comunitaria, que tienen que ver con el simposio, con reuniones por ahí un poco más ampliadas, pero tal vez alguna reunión ampliada en el palacio, pero siempre dentro del mismo ámbito aristocrático, ¿no? Algo que pasaba en Safo. ¿Por qué?
no tenemos riesgo a equivocarnos en señalar a este espacio como lugar en el que se daban a conocer estas composiciones orales, donde se recitaban, donde había personal capacitado, profesional, que era el aedo, capaz de recitar en estos contextos de enunciación específicos. Porque cuando uno revisa finamente las obras épicas, encontramos que hay cosmovisiones, es decir, ideas sistematizadas sobre cómo se entiende el mundo, sobre cómo se piensan las relaciones entre los grupos sociales, sobre cuáles son los ideales en términos de belleza, cuáles los modos de concepción de lo religioso que apuntan a esos sectores particulares, ¿sí? Basta revisar los modos en que, por ejemplo, casi en el final de Odisea, Odiseo y Telémaco se van generando esas asociaciones con los criados fieles, con los familiares, para darse cuenta que el texto está dirigido muy directamente a aquellos que comparten esas convenciones, ¿sí? Evidentemente, ese es el lugar en el cual deben haber circulado inicialmente estas manifestaciones. ¿Cuáles son los rasgos más significativos de este ámbito de producción y circulación de manifestaciones verbales, como por ejemplo las épicas? ¿Sí? Esto nos lleva a discutir un eje que en algunos años yo me olvido de desarrollarlos, que es el de la cuestión homérica. ¿Por qué? Porque Homero se ha instituido en la tradición occidental como el autor de estas manifestaciones, de Ilíada y de Odisea, ¿sí? ¿A qué se refiere la cuestión homérica? A debatir, a defender alguna posición respecto de si Homero fue autor de estas obras, si fue autor de las dos obras, o si fue un aedo más, es decir, un recitador profesional más, que popularizó versiones sobre estas historias asociadas a la guerra de Troya, que son las que conservamos, ¿sí? Ilíada y Odisea. Lo cierto es que hoy, después de todos los estudios que se han dado sobre la oralidad en distintas disciplinas, en el ámbito de la literatura, pero también en el ámbito de la antropología cultural, por ejemplo, sabemos que Homero es un nombre de parafernalia, digamos. Es además un nombre parlante que está hablando de su rol mitologizado, ¿no? Homeros quiere decir el ciego, porque se atribuye a que el recitador de estos poemas era ciego. Evidentemente, estamos en presencia de una construcción, ¿sí?, sobre el supuesto autor de Ilíada y Odisea, pero es más atinado pensar que lo que se conserva actualmente son dos versiones de obras anónimas que circulaban, que mutaban, cambiaban cada vez que se recitaban y según los intereses que cada recitador ponía en esa circunstancia, y que se conservan de manera fortuita por escrito. Si tenemos 4 textos que forman parte de la épica arcaica escritos, bueno, se han perdido una infinidad de ellos, ¿sí? Sobre el momento en que se produce la fijación por escrito de las versiones que hoy conocemos de Ilíada y Odisea, insisto con esto, conservamos 2 versiones, pero seguramente hubo muchas otras que cantaban los mismos temas, que cantaron la guerra de Troya, que cantaron el retorno de Odiseo y que formaron parte de los Nostoi, que son épicas particulares que contaban el regreso de los héroes de la guerra de Troya a sus respectivos lugares de origen. De todas esas posibilidades solamente conservamos un Nostoi, un viaje de regreso, que es el de Odiseo, ¿sí? Había yo señalado entre las características del mundo clásico que siempre estamos armando ideas con escasísimas materialidades. Entonces, la recuperación de cómo
se gestionó y circuló la épica en el mundo arcaico griego, también se puede armar de manera muy indiciaria. Nunca vamos a llegar a una conformación general que no presente dudas, que no muestre sus propias lagunas, ¿sí? En relación con la fijación de estas dos versiones, hay distintos puntos de vista, ¿no? Que hablan de que ya se fijan hacia el siglo VIII porque hay algún antecedente en alguna cerámica de algún pasaje. Lo cierto es que ese pasaje podría haber remitido a formas de circulación oral, no necesariamente tendría que haber estado ya fijada por escrito la Odisea. Y hay otros que lo atribuyen al siglo VI después de Cristo a partir de la intervención que parece haber tenido un gobernante, Pisístrato, que tuvo interés en registrar, en fijar por escrito estas manifestaciones que circulaban de manera oral. Bueno, no vamos a ahondar en ese tema, no nos interesa demasiado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es esto, que estamos en presencia de una manifestación que se conserva de manera fortuita frente a otras que están desaparecidas, que tenemos una versión sobre muchas otras que también trataron esos mismos temas, ¿sí? Y que la entidad de la figura de Homero como autor es prácticamente indefendible en la actualidad, ¿sí? Es una construcción que se acerca más ahora de lo mitológico que de las posibilidades concretas de que se pruebe que fue el autor de estas dos obras, ¿sí? La otra instancia para poder pensar cómo se gestionó la producción y circulación de la épica en el mundo clásico tiene que ver con las autorrepresentaciones que perduran en los propios textos, ¿sí? En las propias versiones escritas que tenemos de Odisea y de Ilíada, y sobre todo de Odisea, que presenta dos aedos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la primera parte de la obra, ahí intervienen dos aedos, uno de los cuales le canta al propio Odiseo parte de la guerra de Troya y él se emociona, ¿sí? Cuando uno mira con detalle la caracterización de la tarea, ahí los vemos actuando a los aedos, el contexto, las reacciones que se producen, etc., tenemos una imagen indiciaria también que nos puede señalar cómo deben haber circulado estas manifestaciones en el mundo clásico, ¿sí? El desempeño del aedo es fundamental para entender no solamente la circulación de las producciones verbales arcaicas en Grecia, sino para entender también muchas producciones que perduran en la gestión de la oralidad, por ejemplo, durante la Edad Media y durante bien entrado el siglo XVII, XVIII y hasta la actualidad, porque hasta la actualidad se conservan usos de la oralidad tal vez mucho más acotados, como pequeños romances, los pequeños cuentos, las historias de fantasmas, las canciones de cuna, algunos poemitas, ¿sí? Como el famoso Estaba la Catalina, que forman parte de esa enorme motor productor de usos verbales que es la oralidad, y que fue en esa relación tensionada con la escritura, perdiendo peso, pero que en muchas culturas todavía sigue siendo muy significativa. Pensemos en contexto que por ahí nos resulta más cercano, como el noroeste, la pervivencia de la copla es una marca muy significativa de esos usos orales que en otros momentos de la historia de Occidente estuvieron como más difundidos o tuvieron un mayor peso en todo caso. No es que estuvieron más o menos difundidos, tuvieron un mayor peso como gestores, ¿sí?, de estas producciones verbales. Precisamente, si focalizamos en el gestor, ¿sí?, hay un eje que es la figura del aedo, el sujeto que se dedicaba, que tenía un rol asignado dentro de la comunidad y que a partir de una enorme destreza, ¿sí?, podía recordar de memoria enormes tiradas de versos o relatos que podía narrar en términos prosificados, digamos, sin usar el verso, para distintos públicos, ¿sí?
¿Qué es lo que hacía? Era un gran conocedor el Aedo, ¿sí? Y tenía una principal función que se ve muy claramente en Odisea, que es la de refundir historias. Conocía distintas historias y las iba refundiendo, ¿no? Algo de eso pasa también en Ilíada en relación con los episodios que se cuentan referidos a el sitio de Troya, ¿sí? Conocía distintas historias más breves y las iba, como dice la palabra, rapsodos, literalmente quiere decir surcidor de cantos, como el que va remendando pedazos de tela. Bueno, eso hacía el rapsoda, ¿no? Agarraba y iba articulando historias para armar de manera coherente totalidades más significativas. En el caso de la Odisea eso es fácil, uno puede ir hasta marcando de dónde vienen, de dónde provienen los relatos que están armonizados en esa historia general que se cuenta y que obviamente fue intervenido posteriormente, ¿no? Eso es algo que han hecho los gramáticos alejandrinos en el siglo III. Originalmente seguramente tenía más fisuras este texto, más lagunas. Lo que asombra hoy de la Odisea es que un relato perfecto desde el punto de vista del manejo de las categorías de espacio y tiempo y progresión en la acción, ¿no? Eso es algo que evidentemente permite la escritura. Las formas orales siempre son más dispersas y dejan de lado situaciones que no se pueden suturar a veces, ¿no? Personajes que aparecen, relaciones que no tienen vínculos de causa y efecto. Bueno, esas son las particularidades de la oralidad, ¿sí? Bueno, eso en Odisea no ocurre. Tenemos fácilmente reconocibles distintos tipos de relatos populares que han sido amalgamados en ese texto general. Muchos que tienen que ver con la guerra de Troya, ¿sí? Todo lo que refiere a lo que se cuenta en relación con la guerra, lo que pasa en la primera parte del texto, en la telemaquíada, cuando se da el encuentro con Menelao, lo que refiere el propio Odiseo, etc. Y después, historias que hablan de relatos populares anclados en algunas prácticas. Las prácticas de la vida del hombre producen sus propios relatos orales, el mundo rural produce algunos relatos, el mundo del mar produce otros. En el caso de Odiseo, que se desenvuelve buena parte de su derrotero a través del agua, lo que se recuperan son historias que tienen que ver con ese espacio, ¿no? Que está atravesado por monstruos, por situaciones digamos, aptas para que el héroe, digamos, muestre su valentía, y que están muy ubicadas, fácilmente reconocibles, mejor dicho, en el caso de los apólogos, que son todas esas historias que cuenta el propio Odiseo, ¿no? Donde se va encontrando con esos seres fantásticos, ¿sí? Entonces, el primer desempeño significativo del Edo tiene que ver con esta tarea, ¿no? De refundir historias y amalgamarlas de manera más o menos coherente. ¿Cómo hace eso? Utilizando la memoria, ¿sí? Utilizando la memoria. La Odisea es una versión que se fija por escrito de alguien que evidentemente, de muchos sujetos que evidentemente la recordaban, ¿sí? La cantaban. No es una historia imposible de creer. Hasta fines del siglo XIX, por ejemplo, hay casos documentados, incluso es probable que alguna vez ustedes hayan tenido, tengan acceso a alguna persona que recuerde, por ejemplo, el Martín Fierro de memoria, ¿sí? Que es una obra que tuvo un origen escrito, pero que después pasa a la oralidad y comienza a recitarse de memoria con todo lo que esto implica, ¿no? Que se podan cosas, se agregan notas, etc. Entra plenamente en un proceso de oralidad. Y estamos hablando de un texto que es extensísimo, ¿sí? Bueno, extensísimo y todo, se memorizaba y se recitaba. ¿Cómo no son seres sobrenaturales los que pueden hacer eso, este tipo de trabajo tan arduo? Existen recursos para hacer eso. Recursos que tienen que ver con el manejo de los contenidos y con el manejo de algunos rasgos particulares en el uso del lenguaje, ¿sí? ¿Cuáles son estos recursos entonces? Los tópicos, que son historias muy cerradas en sí mismas, que están fijas
y que el Rapsoda toma según la circunstancia y las va incorporando, ¿sí? El triángulo amoroso, por ejemplo, el asedio que vive Penélope cuando no está el esposo, es un tópico folclórico, la venganza del héroe deshonrado, son todos tópicos que circulan en muchos otros relatos populares, ¿sí? Y que están adecuados a contar una historia particular, ¿sí? Que es la de el regreso del héroe de Troya, en el caso de Odisea. Por otra parte están las fórmulas fijas, que son recursos para memorizar, ¿sí? O para memorizar, o son tiradas fijas que dice el Rapsoda mientras se acuerda lo que va a articular después. No sé si tienen experiencia de haber escuchado a los payadores. Bueno, los payadores trabajan con esto, con tópicos desmontables y con fórmulas fijas. Y como usan versos, hay 4 o 5 versos que los pueden usar en una noche más de una vez, porque mientras los dicen de memoria, no los están armando, están pensando en qué viene después, están armando lo que viene después, ¿sí? Esos usos tipificados en la Odisea aparecen, por ejemplo, en los epítetos divinos y heroicos, que son esas frases hechas que se repiten siempre de la misma manera en el texto. Uno dice, qué aburrido, qué falta de inventiva. No, piensen que estamos frente a un texto que recupera usos de la oralidad. Esos usos tenían una función específica en su momento, ¿sí? Por eso hablamos de Eos, la de dedos de rosa, bueno, ahora no me va a salir ninguno, me sale el de Aquiles, el de los pies ligeros, bueno, y varios de los que aparecen, no solo para asignar a los personajes, sino también a las divinidades, ¿sí? También se utilizan estas frases formularias para marcar transiciones o pasos del tiempo, ¿no? Que el tiempo está avanzando, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en la Odisea, y una vez finalizada la música, todos fueron a dormir, y una vez finalizado el banquete, tal cosa. Esas son también fórmulas fijas que se utilizan para marcar avances en la narración. Bueno, para variar, no terminé, y estamos ya sobre la hora, ¿sí? Les voy a dejar yo estos dos PowerPoint para que los miren, y la clase que viene voy a cerrar con Odisea. Me gustaría que traten de hacer la articulación entre esto que acabamos de presentar. Hay algunas cosas que no las di, sobre todo la caracterización del héroe, la voy a explicar la clase que viene. Pero si tienen tiempo, bueno, pueden ir miroteando el PowerPoint y haciendo la articulación con el texto, ¿no? Estamos haciendo grandes presentaciones y contextos para poder aproximarnos con mayor riesgo al error a las interpretaciones, ¿no?, que podemos armar con Odisea. Cuando los textos están tan alejados en el tiempo, necesitamos manejar toda esta información previa para poder sacarle jugo a la interpretación del texto, ¿sí? Si entráramos directamente al texto sin manejar muchas de estas situaciones que tienen que ver con las convenciones que hacen en el mundo de la oralidad, sería más difícil. Tendríamos que estar saliendo a cada rato del texto para explicar un montón de cosas, ¿sí? Es más fácil presentarlas ahora y volver desde el texto cuando sea necesario a este marco que a la inversa, ¿sí? Por eso también puede resultar un poco densa la presentación de estas clases, donde es verdad, se aporta mucha información que hay que asimilar rápidamente, pero me parece que tenemos probado en realidad que es la forma menos dolorosa para ingresar al mundo clásico, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de duda, comentario, alguna cosa que no haya quedado lo suficientemente clarificada en mi exposición, las vemos en mi horario de consulta, ¿sí? No anótenlas ahora, si es que hay algo que queda ahí pendiente, y lo vemos en el horario de consulta, porque si no me voy a detener en responder y no van a tener el descanso para la clase práctica, que sí me interesa que lo tengan para que sea más productivo el trabajo durante esa hora, ¿sí?
Así que bueno, yo me voy a estar despidiendo ya, me despido para que tengan este momento de transición, ¿sí? Así que la próxima nos estaríamos viendo con la lectura de la Odisea. Es importante que la tengan leída en su totalidad. Lo habíamos anticipado con mucho tiempo, pero lo vamos a liquidar en una clase. Vamos a trabajar con el texto solamente la clase que viene, así que es importante que la tengan leída en su totalidad. Bueno, ahí ya veo que se están despidiendo. Nos estamos viendo entonces la clase que viene. Cualquier duda me consultan en los horarios de consulta, a mí o a cualquiera de las profesoras, ¿sí? Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta la próxima. Chao, profe, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Muy buena la clase, profe. Chao, hasta luego.